de un modelo de regresión lineal múltiple. Nosotros vamos a decir que si el ingreso y el tamaño del hogar son 0, el consumo será $10. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes se fijan, la interpretación es exactamente igual a la de un modelo simple. Lo único que cambia es lo que ha cambiado a lo largo del desarrollo de este modelo. El aumento de una variable independiente. Desde que empezamos a hacer el modelo múltiple, es decir, desde que empezamos el planteamiento de la problemática, ¿qué es lo que hicimos? Aumentar una variable independiente. Aquí está. Hay gente que no distingue entre el plural y el singular. Esos ya no son mis problemas, esos son problemas que vienen desde la escuela. Entonces aquí la gente a veces pone ya nada. O sea, si las tildes ya no tengo esperanzas entre el singular, el plural y un montón de cosas ortográficas. Yo sé que cada vez la gente va a dejar de escribir bien, estoy más que seguro, ¿ya? Pero conmigo se jodieron, porque el que no escribe bien, pues no tiene una buena calificación, ¿ya? Por si acaso, porque hay gente que me dice, pero en serio, profe, solo me olvidé. Sí, solo. Yo solo estoy calificando eso, yo no estoy calificando más nada. Yo me concentro solo en la econometría. Yo a ustedes no les califico en absolutamente ningún otro aspecto. Yo solo me concentro en la econometría. Entonces cualquier alrededor que conste dentro de la econometría es una baja de calificación, ¿ya? En los talleres no pasa nada, porque con ustedes nos ponemos a corregir, ¿ya? Pero en sus exámenes, en sus controles de lectura, no habrá ningún tipo de piedad, ¿ya? Porque como les dije, esta segunda parte del semestre, ¿de qué se trata? De distinguir a un modelo del otro. Entonces, si yo no sé distinguirle al modelo, pues entonces no voy a poder pasar el semestre, ¿ya? Así que desde aquí ya empiezan a cambiar algunas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo anterior forma parte de un taller que no es estrictamente evaluado, pero las interpretaciones que hemos hecho a lo largo de todo el modelo, eso sí va a ser evaluado. Por ejemplo, los supuestos, así sea el modelo estandarizado, logarítmico, semilogarítmico, el que sea, las evaluaciones, las validaciones y las interpretaciones que están detrás de cada una de estas pruebas son idénticas, no cambian nada, absolutamente nada cambia. Lo que cambian son las interpretaciones de los coeficientes, y eso es lo que yo evaluaré. Mañana tenemos, el miércoles, ¿cuándo tenemos clases? Mañana hay un control de lectura, ahí vamos a ver de qué se trata esto que estamos hablando. Bueno, aunque yo les tomé también el primer examen de interpretación. Vamos con el beta 2. El beta 2 que está multiplicado a la variable ingreso. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si el ingreso incrementa en $1, en promedio, el consumo incrementará en $0,5. Hasta aquí es la interpretación de un modelo de regresión lineal simple. Hasta ahí. Las personas que escriben hasta ahí la interpretación dentro de un modelo múltiple tienen 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí esto de aquí es un modelo múltiple. Entonces significa que falta otra variable más, porque mi modelo tenía 3 variables. 1, 2, 3. Yo acá veo 1, 2. ¿Dónde está la tercera? ¿Ya? Entonces las personas que confundan la interpretación de un modelo simple con la de un modelo múltiple, pues lastimosamente no merecen. Bueno, si la primera parte del semestre lograron demostrar buenas calificaciones, pues en el siguiente pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero las personas que tienen malas notas en el primer examen, en estas primeras calificaciones,
para las siguientes tienen que no equivocarse nada. Entonces imagínense que en el examen se equivoquen estas cosas. Jodido. ¿Ya? Así que aquí falta agregar lo que nosotros hemos conversado desde hace algunas clases. Nosotros habíamos conversado que este es un modelo múltiple en que cada una de las variables va a influir de manera independiente sobre la dependiente. Ya, no es que existe una acumulación de variables independientes y como festejo de gol de fútbol le hacen una carga montón a la Y. No existe esa cuestión. ¿Ya? No todas le hacen cargamontón al consumo, sino de manera independiente, pero eso se llaman variables independientes. De manera individual, esta influye en la Y. Y después, esta en la Y. Y después, esta en la Y. ¿Ya? Entonces, cada una tiene su momento. Cada una de las variables independientes influye de manera independiente en la variable dependiente. ¿Ya? Entonces no podemos mezclarlas. Entonces para nosotros demostrar que no estamos mezclando las variables, ¿qué vamos a decir? Manteniendo constante la influencia de qué era, del tamaño del hogar en el consumo. Entonces, eso que estoy escribiendo hace entender que la única variable que va a influir en el consumo es el ingreso. Y que las otras variables que tiene el modelo no van a influir en el consumo, se van a quedar constantes. Beta 3. Dime. ¿Puedo repetir por favor una interpretación de la beta 1? Aquí está. Es la última vez que repito. ¿Ya? Porque yo, como te dije, de aquí esto ya no hay tiempo. ¿Qué hora es, David? Ya faltan 26 minutos. Si el ingreso incrementa en $1, en promedio el consumo incrementará en 0,5 dólares, manteniendo constante la influencia del tamaño del hogar en el consumo. La siguiente. Si el tamaño del hogar incrementa en una persona, porque el tamaño del hogar se maneja bajo personas, ¿no es cierto? No dólares. En promedio, el consumo incrementará en 0,25 dólares. Hasta ahí es la interpretación de un modelo simple. ¿Por qué? Porque solo hay una variable y dos variables. Pero nuestro modelo no tiene dos variables, tiene tres. ¿Ya? Entonces, esto de aquí tiene que estar exactamente escrito como el anterior. ¿Por qué? Porque los dos son coeficientes de un modelo múltiple. Entonces, arriba, quien se mantenía constante fue el tamaño del hogar. ¿Por qué? Porque la variable que influía en el consumo es el ingreso. Acá ocurre todo lo contrario. La variable que va a influir en el consumo es el tamaño del hogar. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que la que se mantiene constante es el ingreso. Entonces aquí vamos a escribir lo mismo. Yo ya no voy a escribir. Manteniendo constante la influencia del ingreso en el consumo. Escribirán bien, ¿no? Manteniendo constante la influencia del ingreso en el consumo. Como les dije siempre, ustedes son estudiantes universitarios, así que lastimosamente tienen que regirse a las metodologías de la econometría. Las personas que ya no son estudiantes universitarios pueden escribir como gusten, así como ustedes han leído en los distintos papers que han investigado. Así que ustedes tienen que escribir como nos menciona la metodología econométrica o los libros econométricos.
¿Ya? Bueno, en fin. Aquí se acaba la interpretación, ¿no? Entonces, si es que nosotros recordamos lo que hicimos en el modelo simple, eso significa que después de esto que viene, la estimación por intervalos. ¿Ya? En un modelo simple, yo solamente tengo 2 intervalos, no hay como tener más. Yo solo puedo tener 2 intervalos. En el modelo que ustedes están haciendo, deben existir 3 intervalos, porque yo les pedí que utilicen 2 variables independientes. Entonces tienen que haber 3 intervalos. Uno para la constante, uno para la primera pendiente y uno para la segunda pendiente. Entonces en el taller ustedes no van a calcular porque ya están calculados. El regreso ya les ayuda a calcular los intervalos. Entonces en el taller ustedes lo que tienen que hacer es validar e interpretar los intervalos. ¿Cuál es la forma de validar un intervalo en un modelo múltiple? Exactamente igual a como nosotros validábamos un modelo simple. ¿Cómo se interpreta un intervalo del modelo múltiple? Exactamente igual a como se interpreta en el modelo simple. ¿Ya? Listo. Después de eso, nosotros tenemos que hacer el cálculo de 2 coeficientes. Son 2 coeficientes que no sé si es que ya conversé esto en algún momento con ustedes. La gente piensa alguna camiseta del Barcelona, de Felipe Caicedo, del Independiente del Valle, por favor. ¿No? De Egner nomás. De Egner, no, de Egner sí me cae bien. Bueno, entonces aquí voy a escribir. Por unos 2 cuadraditos nomás, no exacto. Exacto. Por favor. Gracias. Entonces, estos 2 coeficientes que nosotros vamos a estudiarlos son 2 coeficientes que la gente les confunde, y estoy más que seguro que aquí existirá ese porcentaje de gente que les va a confundir. Estos coeficientes que nosotros vamos a estudiarlos no forman parte de la validación del modelo. Entonces, aquí es cuando algún grupo puede cometer un error grosero dentro de del desarrollo de su taller o del desarrollo de su investigación. ¿Ya? Estos 2 coeficientes no pertenecen a la validación del modelo. Estos 2 coeficientes no pertenecen a la validación del modelo. ¿Ya? Así que estos 2 coeficientes pueden tener el número que les parezca. ¿Ya? Estos 2 números pueden tener el número que sea. ¿Ya? No importa el dato que nos salga. Ahora, ¿qué pasa con la T-Student? La T-Student no puede tener el número que sea. La T-Student tiene un limitante. Fisher no puede tener el número que le parezca. El Fisher tiene un limitante, ¿no es cierto? Entonces, estos 2 coeficientes que nosotros vamos a estudiar no tienen esos problemas. ¿Ya? ¿Cuál es el primero? El primero se llama el coeficiente de determinación. Entonces, este coeficiente no forma parte de la etapa de validación, sino que solamente nos da una característica adicional a todo lo que ya hemos hablado que tiene el modelo de regresión. ¿Cuál es el objetivo de este coeficiente? Este objetivo lo que hace es medir el grado de bondad de ajuste del modelo de regresión. Entonces, el coeficiente de determinación tiene como objetivo medir el grado de bondad de ajuste del modelo de regresión. ¿Qué creen que sea el ajuste? ¿En dónde aplican el verbo ajustar? ¿Qué se ajustan? Por las mañanas. Las notas. No, en las mañanas no te ajustas las notas.
¿Qué se ajustan en las mañanas? Las ideas. Peor, ¿qué te vas a ajustar las ideas en las mañanas? Los cordones de Los zapatos. cordones de los zapatos, exactamente. ¿Qué más se ajustan? Exactamente. ¿Ya? Entonces, el ajuste significa como que el tratar de dejarle perfecto a nuestro zapato. El ajuste significaría el tratar de dejarle perfecto al pantalón en nuestra panza, ¿no? O sea, que no esté bailando el pantalón, ¿no es cierto? Eso es un ajuste. Entonces, en la econometría, en los modelos de regresión, nosotros, ¿cómo ajustamos el modelo? Nosotros ajustamos el modelo o lo dejamos perfecto al modelo de acuerdo a la elección de las variables. Entonces, si nosotros seleccionamos mal las variables, ese ajuste baja. Si nosotros, en cambio, seleccionamos correctamente esas variables, el ajuste sube. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea del coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación nos va a decir, ¿sabes qué? Todavía te falta ajustar, o todavía estás casi en nada, o nos puede decir el otro extremo, ¿no? Nos puede decir, ¿sabes qué? Es suficiente, están correctas las variables, yo qué sé. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de determinación mide el grado de bondad de ajuste del modelo de regresión, de cualquiera, de todos. ¿Ya? Pero el coeficiente de determinación en un concepto un poco más específico a lo que estamos hablando, podría tener el objetivo de medir el porcentaje en el que las variables independientes influyen en el comportamiento de la variable dependiente. Entonces, el coeficiente de determinación también es representado como un porcentaje en el que las variables independientes influyen en el comportamiento de la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un porcentaje alto, ¿eso qué quiere decir? Que tengo las variables correctas, precisas. ¿Ya? Si yo tengo un porcentaje bajo, eso significa que me falta incluir variables independientes. Capaz las variables que las tengo en el modelo no son las suficientes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros expresamos con este coeficiente. ¿Ya? Este coeficiente, cierto, una cosa que me faltó decir. Este coeficiente que se expresa con la letra R al cuadrado, o también le ponen en mayúsculas, ¿no? Da igual, es lo mismo. Ya, entonces, este coeficiente solo puede tomar valores positivos. ¿Ya? Solo pueden existir valores positivos en el coeficiente de determinación. Y por ese motivo, nosotros como límites del coeficiente de determinación tenemos el 0 y el 1. Entonces, el límite inferior del coeficiente de determinación es el 0. El superior es el 1. ¿Sí? El límite inferior, por eso no puede tomar valores negativos, ¿cierto? Por eso este es el límite inferior, porque no puede tomar valores negativos, solo tiene valores positivos. Entonces, este 0 de aquí es el límite inferior, el 1 es el superior. De ahí ya no puede pasar nuestro coeficiente de determinación. Este coeficiente, o cualquiera que nosotros calculemos, va a tener 3 coeficientes que se les entiende como los valores extremos, ¿no es cierto? Este de acá. Entonces, el R cuadrado de 0 y el R cuadrado
de 1 es como que representan los coeficientes de los valores extremos. O sea, lo más alto y bajo que puede tener estos coeficientes. ¿Ya? Esos son como los límites. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un coeficiente de determinación de 0? Entonces nosotros decimos que el modelo de regresión tiene una bondad de ajuste nula. ¿Ya? El R cuadrado de 0 significa que el grado de bondad de ajuste del modelo de regresión es nulo. El grado de bondad de ajuste del modelo de regresión es nulo. O la bondad de ajuste del modelo de regresión es nula, lo que quieran escribir. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un R cuadrado de 0, otra vez, el grado de bondad de ajuste del modelo de regresión es nulo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en el otro extremo, en el 1? Entonces nosotros tenemos un grado de bondad de ajuste del modelo de regresión que es perfecto. ¿Ya? Ahora, espero que vean bien, ¿no? Acá está un 0 y acá está un 1. Hay gente que tiene problemas visuales y al 0,0001 le pone que es una bondad de ajuste nula. Ya, ese es un error y grosero. Hay gente que al 0,9999 le interpreta que tiene una bondad de ajuste perfecta. Error, grosero. ¿Ya? Estos son valores únicos. Estos son valores que, como ustedes los ven, son valores enteros, claramente, no tienen decimales. Entonces acá nosotros no podemos confundir con algún número que esté por aquí, aquí. Ahí puede haber un número, ¿no es cierto? Acá puede haber otro número. ¿Ya? Pero esos no pertenecen a las interpretaciones que nosotros estamos hablando. ¿Ya? Ahora, existe también un valor que representa la mediana del coeficiente de determinación. Sí saben qué es la mediana, ¿no? El punto que se encuentra en el centro de una distribución de datos ordenados. ¿No es cierto? Esto ya está ordenado, de 0 a 1 ya está ordenado. Entonces la mediana es el 0.5, el punto que se encuentra en la mitad de los datos. Entonces este también tiene una interpretación única. Solo el 0.5 va a tener esta interpretación que vamos a escribir. ¿Ya? Entonces al ser este punto la mediana de la distribución de estos datos, entonces nosotros acá vamos a decir que existe una mediana bondad de ajuste del modelo de regresión. ¿Por qué vamos a escribir así? Porque se escucha horrible decir que el grado de bondad de ajuste del modelo de regresión es mediano o mediano. Eso no existe. ¿Ya? Entonces suena horripilante esa forma de interpretar, así que vamos a decir que existe una mediana bondad de ajuste del modelo de regresión, o existe un mediano grado de bondad de ajuste del modelo de regresión, lo que quieran escribir. Ya, entonces aquí es la mediana de la distribución de los datos. Entonces solo estos tres puntos son los que tienen esta única interpretación. Solo estos tres puntos. 0.51 ya está para acá, ¿no es cierto? 0,49 está para acá. Ya, así que no tenga claro que estos son valores únicos e interpretaciones únicas, va a confundir la interpretación que algún coeficiente muestre en sus modelos. ¿Ya? Bueno, entonces estas son las interpretaciones de los puntos como que únicos que tiene el coeficiente de determinación. Ahora existen dos áreas que también debemos interpretar. Entonces, esta primera área de acá y esta segunda área de acá. Es decir, todo lo que está fuera de estos puntos que nosotros ya los hemos establecido.
Entonces, cuando nosotros nos encontramos en este escenario, en esta área de acá, nosotros vamos a decir que el grado de bondad de ajuste del modelo de regresión es bajo. Acá. El grado de bondad de ajuste del modelo de regresión es bajo. Aquí, en esta área. Mayor a 5, menor a 0,5. Mayor a 5, a 0, perdón. Mayor a 0, el 0 no está incluido. Mayor a 0, menor a 0,5. ¿Qué pasa si estamos en esta otra área? Que es mayor a 0,5 y menor a 1. Acá nosotros vamos a decir que el grado de bondad de ajuste del modelo de regresión es alto. ¿Cuál es el escenario ideal? Ninguno. ¿Ya? Es como que ustedes tengan una perra, la hacen parir, ¿no es cierto? Van a salir unos 6 cachorros. Si el uno salió medio carifeo, ya nada. Ese fue el resultado de nuestra perrita. Entonces, el coeficiente de determinación es el resultado de nuestro modelo. O sea, si es carifea o es ¿cómo es lo que dicen? Un cachorro hermoso, perfecto, ya nada. Es una característica que tiene nuestro cachorro, nuestro modelo. No podemos hacer nada, ya salió así. ¿Ya? Ahora, acuérdense que nuestros modelos van a ser utilizados para algo. ¿Ya? Entonces, si es que nuestro modelo va a ser utilizado simplemente para tratar de encontrar cuáles son las variables que influyen en la variable dependiente, o sea, cuando nosotros estamos tratando cuando utilizamos modelos de regresión en los que lo que queremos es buscar cuáles son las variables que influyen sobre la variable dependiente, entonces el coeficiente de determinación no se exige que sea tan alto. De hecho, se dice que si es que nosotros tenemos un valor desde 0,3 en adelante, es más que suficiente. ¿Ya? Es como haber metido un golazo el tener 0,3 de coeficiente de determinación. Ya van a ver ustedes cuánto tienen, 0, 0,01, un desastre de coeficientes de determinación deben tener. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía a los modelos que ustedes han definido, ¿qué deberíamos agregar? Más variables independientes. Solo que nuestra orden fue solo 2. ¿No es cierto? ¿Para qué vamos a incluir más si acá tendríamos una interpretación que no acaba en la pizarra? ¿No es cierto? Entonces, por eso es lo que hemos hecho. Ahora, hay modelos de regresión que creo que sí he conversado con ustedes, que sirven para pronosticar. O sea, para yo pronosticar un valor futuro. ¿Ya? Entonces, en esos modelos sí se necesita que el R cuadrado sea mucho más alto. Ahí sí se exige que el R cuadrado sea ya de un 0,8 o más. Pero para predecir valores futuros. ¿Ya? Esos son otro grupo de modelos que nosotros no los vamos a estudiar con detalle. Solo los vamos a conocer en nombres y nada más. Bueno. Este es el primer coeficiente, la primera característica que está detrás de un modelo. La fórmula de este coeficiente es muy fácil. La fórmula de la fórmula es la sumatoria de las x con respecto a la media al cuadrado multiplicado por la sumatoria de las y con respecto a la media al cuadrado, y todo esto dividido para la sumatoria de las x con respecto a la media y esta al cuadrado. ¿Ya? Entonces esa es la fórmula para calcular el coeficiente de determinación. Esto de manera manual. En el Stata ya viene calculado, ¿no? Por si acaso, para las personas que no tengan... Bueno, de aquí en adelante ya no hay que calcular nada de esto, ¿no? Ya de aquí ya se acabaron los cálculos, así que esta fórmula da igual si es que nos la sabemos o no. ¿Ya? Bueno, ahora vamos con el coeficiente
falta. El coeficiente de correlación, que ya más o menos hemos estado hablando de la correlación, pero por culpa de la autocorrelación, y hemos hablado de la correlación por culpa de la multicollinealidad. Entonces, por culpa de esos dos conceptos, ya más o menos tenemos una idea de qué es la correlación. Entonces, la correlación, para los que no se acuerdan, tiene como objetivo medir el grado de asociación lineal entre... Acá es diferente, ¿no? Porque el coeficiente de correlación estoy calculando ¿de qué? ¿La correlación de qué voy a calcular? De la regresión. ¿Ya? Yo voy a calcular la correlación entre las variables que forman parte de la regresión. Entonces los resultados que yo voy a obtener son los coeficientes de correlación de las variables que están integrando mi modelo de regresión. ¿Ya? Entonces por eso la correlación o los coeficientes de correlación que nosotros vamos a calcular, lo que tratan de hacer es como que asemejarse a los resultados que yo he sacado en la regresión. ¿Ya? Por eso ya aquí quiero que esté súper claro esto, porque aquí yo voy a explicar qué es lo que vamos a medir. El grado de asociación lineal entre las variables independientes y la variable dependiente. Es decir, yo voy a medir la correlación que existe entre cada una de mis variables X y la Y. ¿Sí? Así como hacíamos la covarianza, ¿se acuerdan? Cada X con el error estocástico, ¿sí? Acá vamos a hacer la correlación de cada X con la Y. ¿Sí? Por eso, creo que por ese motivo mismo le cambiaron el nombre, ¿no? Por eso lo que hacemos en el supuesto 8 es otra cosa. En el supuesto 8 lo que tratamos de medir es la correlación, pero entre variables independientes. ¿Sí? Acá es la correlación entre cada independiente y la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es el objetivo que tiene este coeficiente. Este coeficiente sí puede tener valores positivos o puede tener valores negativos. Aquí sí no hay lío. Acá, ¿cuál es la cosa? Que el valor inferior, el límite inferior es el -1 y el superior es el +1. Ya, pero eso sí como Géminis, ¿no? O sea, una cara buena y una cara mala, ¿no es cierto? Acá tenemos los positivos y los negativos. Pero como Géminis, es la misma cara. Sí, sí, sí entienden lo de Géminis, ¿no? O el yin-yang, ¿sí? Sí. ¿Ya? La econometría y la matemática también tiene un chance de esoterismo, pero no por culpa de la matemática, sino porque los esoteristas son los que usan un chance de la matemática, como todos, ¿no es cierto? Entonces, aquí es lo mismo. O sea, todos los números que están acá son exactamente a los de acá, pero de manera positiva. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a hacer la misma línea que hicimos antes para descubrir los puntos críticos que hay en esta línea. Entonces, esos son los puntos que tienen una interpretación única. Así como acá habían 3 puntos cuya interpretación era única, acá no hay 3, acá hay 5. Son los mismos de acá, pero acá el problema es que nos faltan los negativos. Ahí solo están los positivos. Entonces me falta el negativo de este y me falta el negativo de este. Porque el 0 no tiene signo, ¿no es cierto? No dirán que el signo es, el 0 es positivo. No dirán eso. El 0 no tiene signo. ¿Ya? Entonces, bueno, empecemos por el sin signo. Entonces, este sin signo tiene la siguiente interpretación. El grado de asociación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente es nulo. Pero ya en la vida real, ¿no es cierto? En el cuaderno, en la prueba, ahí sí pondrán entre las variables, ¿no? Ahorita como concepto prefiero que pongan
así como puse en el pizarrón, entre la independiente y la dependiente. Pero ya en el ejercicio que vayan haciendo ustedes, solo se puede poner entre las variables, ¿no? Entonces, el grado de asociación lineal entre las variables aquí es nulo. Nulo. ¿Ya? No sé si es que ustedes se fijan, hasta este momento, lo único que nosotros hemos interpretado son magnitudes. ¿Sí? Solo me he enfocado en la interpretación del 0, el 0,5 y el 1, que muestran una dirección positiva. ¿Ya? Entonces aquí es obvio que todos tienen una dirección positiva. Acá, en este, yo tengo una magnitud por interpretar, pero más de eso una dirección negativa. Acá en cambio tengo otra magnitud, pero con una dirección positiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en estas primeras interpretaciones nosotros solo nos hemos enfocado en la magnitud. Hemos dicho que el grado de asociación lineal entre la variable independiente y la dependiente es nulo. Pero ¿qué pasa con el más 1? ¿Qué pasa con el más 1 de acá? Acá nosotros tenemos que interpretar magnitud y dirección. Es decir, vamos a decir que el grado de asociación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente es perfecto y positivo. El grado de asociación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente es positivo y perfecto. Entonces vámonos al otro extremo, R menos 1 es lo mismo, pero desde una óptica de la dirección negativa. Pero de ahí la magnitud es la misma. Entonces este menos 1 significaría que el grado de asociación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente es negativa y perfecto. El grado. Entonces aquí sería negativo y perfecto. Faltan los de acá. El siguiente punto es el más 0,5, es decir, la mediana dentro de la distribución positiva de los datos, esta mediana de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué significa? Que existe un mediano y... perdón, primero empecemos por el positivo. Existe un positivo y mediano grado de asociación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente. Y el negativo, el menos 0,5, sería que existe un negativo y mediano grado de asociación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente. Negativo y mediano. Entonces hasta ahí ya están los 5 puntos, que como les dije es la misma cosa que teníamos acá en el coeficiente de determinación, pero incluyéndole la parte negativa de la distribución. Eso es lo que nos faltaba acá en el coeficiente de correlación, porque este sí acepta los valores negativos hasta el menos 1. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Estas áreas de aquí. Entonces aquí hay 4 áreas. Así como nosotros antes teníamos 2 áreas, acá existen 4 áreas. ¿Por qué? Porque antes teníamos 2 áreas circulando en la distribución positiva de los datos. Ahora vamos a tener esas 2 mismas áreas del área positiva, pero en el área negativa tenemos las mismas.
¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos aquí, en este segmento, en esta área? Magnitud. Magnitud no. Empecemos por lo más fácil. ¿Qué dirección tendría esta área? ¿Ya? Negativa. Baja y negativa. Y Negativa. la magnitud Baja. está cercana al 1, verán. Alto, alta o alto, perdón. O sea, si hablamos del grado, entonces ahí sí, pero si hablamos directamente de la asociación, ahí sí depende cómo quieren escribirlo, ¿no? Entonces, en este caso estamos bajo un escenario en el cual el grado de asociación lineal es negativo y alto, porque son números cercanos al -1. Entonces aquí está el -0,99, el -0,8, el -0,7, etc. ¿Ya? Vámonos al otro extremo. Esta dirección de acá es positiva. ¿Y cuál es la magnitud? Alta, ¿no es cierto? Entonces aquí el grado de asociación lineal es alto y positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es mayor al 0,5, cercanos al 1, 0,9, 0,8, 0,7, etc. Ahora vamos con este. La dirección de esta ya sabemos es negativa y la magnitud baja, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a decir que la asociación lineal es negativa y baja, porque son valores cercanos al 0. Y por último, acá vamos a tener una asociación lineal entre las variables positiva y baja. Solo existen esas interpretaciones para mí. Hay gente que es un poquito más artificiosa y se pone ahí que muy alto, extremadamente alto, casi alto, un poquito y casi ya es alto. No, esas vainas no me interesan. ¿Ya? Aquí nos vamos a concentrar solo en esto. Solo en estas interpretaciones. No nos hagamos bolas, de gana. ¿Ya? Así que altos y bajos, nada de que... nada, ahí. Ya, listo. Esto, como yo les mencioné, representan características del modelo de regresión. El coeficiente de correlación no es una validación del modelo de regresión. El coeficiente de correlación con el paso de los años se ha convertido en un modelo estadístico solito. ¿Ya? El coeficiente de correlación en estadística, así como la regresión, ha sido deformada. Y existe la correlación canónica, existe la correlación del Spearman, existe la autocorrelación, existen miles de correlaciones. ¿Ya? Entonces, en estadística, la correlación es un modelo estadístico por sí solo. ¿Ya? Acá nosotros utilizamos el coeficiente de correlación para darle una característica a nuestro modelo de regresión. ¿Ya? La gente a veces piensa que la regresión y la correlación son lo mismo. No son lo mismo. Son como primas. La regresión y la correlación son primas hermanas. ¿Ya? Pero no son lo mismo. La regresión fue hecha por el Galton y replicada por el Pearson. El coeficiente de correlación fue hecho por el Pearson una vez que entendió de qué se trataba la regresión. ¿Ya? La fórmula de la correlación es exactamente lo mismo, pero quitándole la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. ¿Ya? Ahora, eso es solo, anotarán, aplicable para los modelos de regresión lineal simple. La raíz cuadrada del coeficiente de determinación
la raíz cuadrada del coeficiente de determinación es igual al coeficiente de correlación, ¿no es cierto? ¿Sí? La raíz cuadrada del coeficiente de determinación da como resultado el coeficiente de correlación. Pero, esa es pregunta para que se equivoquen en el examen. Pero, eso solo sucede en los modelos simples. Entonces yo les voy a poner así. El coeficiente de determinación es igual a 0,8. Calcule el coeficiente de correlación para este modelo múltiple. Y calcula. Hermoso. Pues ahí, ceros, jugando, pero sin Como miedo rata. el cero. Como a rata. Anotarán. Como ¿Qué a pasa rata. cuando nosotros tenemos un modelo múltiple? Nosotros tenemos que calcular algo que se conoce en la estadística como la matriz de correlación. Algo así como la matriz de covarianzas, pero con correlaciones. ¿Cómo nosotros hacemos en el Stata esto? Con el comando correlate. Entonces, así como nosotros pusimos antes, ¿no es cierto? Regres, aquí pusimos consumo, ingreso, tamaño del hogar Sería entonces aquí la y el primera factor de expansión. Acá hacemos lo mismo. Correlate, consumo, ingreso, tamaño del hogar. ¿Cuál es la única diferencia? Abrirán bien los ojos. Que me vayan a decir no vale. Porque si no vale es porque hicieron mal. Aquí el factor de expansión utiliza el comando IW. ¿Ya? En la correlación, no sé por qué, se utiliza el comando AW es igual a FEX. ¿Ya? Ya. Si es que quieren, ahí vayan ya haciendo sus cálculos, porque eso también creo que forma parte. Esto más que todo era para el proyecto de investigación, ¿no es cierto? No estaba esto en el taller, así que esto más es para el proyecto de investigación. ¿Ya? Sí, y irán revisando más bien, no para ver si es que acomodamos bien las cosas. Ya. Listo. En el proyecto de investigación, lo único que nos falta estudiar son las pruebas de hipótesis, ¿ya? Pero no sé si ustedes se acuerdan. Las pruebas de hipótesis representan el punto número 6 de la metodología, ¿no es cierto? El punto 5 era la estimación, el punto 4 eran los datos, el punto 3 la especificación econométrica, el punto 2 la matemática, el punto 1 el planteamiento, ¿cierto? El punto 6 no tiene nada que ver con la estimación y los resultados del modelo. Las pruebas de hipótesis, así como el punto número 7, que es el pronóstico y la predicción, representan otras investigaciones, o sea, como otras técnicas para obtener otros resultados. ¿Ya? Entonces, por eso, las pruebas de hipótesis sí, las vamos a estudiar, pero eso no forma parte de todos los talleres que ustedes tienen que hacer. El coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación no forma parte de los talleres que ustedes tienen que presentar. Los talleres se acaban, sus talleres se acaban con la estimación por intervalos. Ahí quiero que se acabe. Y todo lo anterior, ¿no? Ya, las pruebas de hipótesis, insisto, los coeficientes que están acá atrás, insisto, solo los aplicaremos en el proyecto de investigación, ¿ya? En donde esté ahí esa sección, porque ni siquiera me acuerdo, ¿ya? Listo, ahora sí.